Vamos a dar inicio. Les voy a pedir que tengan a la de esta sesión y también los reactivos, las preguntas que van a contestar, lápiz, goma, su hoja de apunte del material que subí y de las preguntas que van a contestar, porque con seguridad ahorita al final de este análisis breve que voy a hacer en concreto, ojo con eso y quiero que presten atención, nos ponemos las pilas, porque de ahí vamos a sustraer las respuestas. Ojo con eso, necesito su material ahí a la mano, por favor, para dar inicio. Bien, muchachos, nuevamente buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con la sesión. Primeramente vamos a dar una breve explicación sobre el tema que ya hicimos del conocimiento. Para esta ocasión vamos a hacer un análisis breve con la aportación de cada uno de ustedes, si fuera esto posible, sobre la situación que estamos viviendo en México, y no solamente en México, en el mundo entero. Y el documento como tal estamos refiriendo en base a una encuesta de una de las empresas encuestadoras más creíbles en México. No es la única, pero sí es una de las que más trabajo creíble tiene, que es la consultora Mitofsky. Vamos a analizar este documento, este artículo, denominado A un año de la pandemia en México, febrero 2020 a febrero 2021. A un año de hacer este análisis, repito, del año pasado, 2020, febrero, hasta febrero y marzo de este año 2021. En la parte de abajo, inferior izquierda, ojo con estos datos porque eso nos van a permitir contestar nuestras preguntas, y para ello quiero que vayan tomando nota de lo que van a ir viendo y dando respuesta a sus preguntas. Este es el tema de esta situación, pero antes en el apunte yo les puse y lo voy a sombrear, este apunte que menciona, y lo voy a leer textual. Ojo con esto porque son datos que nos van a servir también nosotros. El Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, INEGI, que ustedes ya conocen, dio a conocer el resultado del Censo de Población y Vivienda 2020, el cual determinó que México cuenta con una población de 126.014.024 personas residentes al 15 de marzo del 2020. De ellos, 64.540.634 son mujeres y 61.473.390 son hombres. El presidente del INEGI, Julio Alfonso Santaella, indicó que a pesar de las dificultades por la pandemia de COVID-19, se pudo realizar el censo en todo el país y refirió que en comparación con el último estudio realizado en el año del 2010, hace más de 10 años, que fue de 112 millones de mexicanos, hay una tasa de crecimiento demográfico de 1.2% anual. Es decir, cada año está creciendo la población en México de 1.2%. Ojo con esos datos porque, repito, esto es con referencia al año pasado, el 15 de marzo de 2020, según INEGI, de 126.014.024 personas en México. Este dato nos va a permitir ir dando respuesta a las preguntas. Regreso a lo que estábamos. Bien, en este tema, en la parte inferior izquierda, es decir, abajo, donde dice Estudio Nacional México, dice lo siguiente. Voy a subir tantito para que, si no alcanzan a ver todos, yo le doy lectura. Dice, 1,000 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet. Los resultados no son frecuencias simples, sino estimaciones basadas en la postestratificación de la muestra calculado sobre factores de expansión de acuerdo a 4 variables demográficas: población por entidad, sexo, edad y escolaridad.
obtenidos del último censo público, diseño muestral. Ahí está. Estos datos que ya les mostré nos van a permitir ir llenando nuestras respuestas. Después de este análisis que vamos a ver ahorita, me voy a ir con las preguntas del apunte y después con las preguntas de lo que van a subir ustedes para que puedan cumplir con su actividad. Ojo con esto, pilas muchachos, por favor. Estas gráficas son llamadas gráficas de líneas, porque también las vamos a ver más adelante, pero quiero que de una vez quede claro y que las identifiquen, gráficas de líneas. Y aquí hay una pregunta, y más adelante la vamos a repetir, solo que en distinta gráfica. Dice, ¿qué tanto miedo de contagiarse usted, qué tanto miedo tiene de contagiarse usted o su familia? En color rojo, dice mucho o algo, en azul, poco o nada. Si ustedes ven en la parte, la línea roja, al último, vamos al inicio del 2 de febrero del año pasado, que tenían miedo era 43.9 y los que no tenían miedo era 34.9. Es decir, estaban como que a la media. ¿Qué pasa al final en 28 de febrero ya de 2021? Los que sí tienen miedo en color rojo, 75.3 y los que no tienen mucho miedo, 23.9. Es decir, seguramente muchos se han enterado y por eso es que ya han incrementado el miedo al poder o querer contagiarse con esa situación. Siguiente pregunta. ¿Qué tanto miedo tiene de morir a causa del coronavirus? De igual manera, el rojo es mucho algo, el azul poco nada. Partimos del 8 de marzo de 2020, el lado izquierdo. En azul, nada, 62.5, mucho, 35.2. Es decir, los que tenían mucho miedo eran muy poquitos, muy poca gente tenía miedo. Pero ¿qué pasa al lado derecho al 28 de febrero de 2021? Tienen mucho miedo, 62%, y poco o nada de miedo, 34.4%. Veamos la diferencia, cómo se va denotando con estas líneas de gráfica. Siguiente pregunta. ¿Sabe de algún conocido suyo que se haya contagiado? Sí, en verde, no en naranja. Cuando iniciamos el 19 de abril, los que sí conocían, era el 20.3, los que no conocían era el 76, es decir, casi no se notaba que hubiera algún contagio alrededor de nuestros vecinos. Pero ¿qué pasa al lado derecho? 28 de febrero. Sí, el 91.8, quiere decir casi el 92% ya sabe que hubo algún conocido contagiado. Y los que no, todavía no saben, es del 8.2. Vean cómo está este análisis. Siguiente pregunta. ¿Sabe de algún conocido suyo que haya muerto por coronavirus? Sí, en verde, no en naranja. Repito, a la izquierda, 19 de abril, los que sí sabían, el 17.8, y los que no, el 90.0. Pero ¿qué pasa a la derecha? 28 de febrero 2021. El 80.1 dice que sí sabe que haya muerto un conocido por esta situación del coronavirus. Y el 19.3 dice que no. Veamos los crecimientos. Ahora pasamos a un tipo de encuestas donde en este caso es una opinión sobre quien está llevando la pandemia en México. El vocero del gobierno en el tema del coronavirus ha sido el subsecretario Hugo López-Gatell. ¿Qué opinión tiene de él? Buena en verde, mala en rojo. Veamos el comparativo. En la izquierda, el 12 de abril, el 13.1 decía que era mala y el 58 buena. Ahora, en 2021, 28 de febrero, dice que el 35% es mala y el 52.8 es buena. No vamos a entrar en detalles, solamente estamos viendo las gráficas y la opinión en base a esta gráfica. Seguramente ustedes tienen su propia opinión, igual que la mía, igual que su orientador. Tenemos opiniones, podría ser que coincidamos o que sean distintas en sus planteamientos. Siguiente, en caso de que pudiera elegir qué vacuna ponerse, ¿cuál elegiría? Si ustedes se dan cuenta, voy a repetir que los encuestados, el número de encuestados fueron 1,000, ¿sí? Y estamos hablando de una población de 126.014.024 personas. Aquí vienen las gráficas de barras, estas son gráficas de barras. La inclinación de estos 1,000 encuestados
aquí la gráfica, la más alta, dice que la de Pfizer es la que tiene mayor tendencia a que si pudieran tener la posibilidad de vacunarse, se pondría la de Pfizer. Y la que menos quisieran ponerse estos encuestados es la de Sinovac. Es para que vean un comparativo. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene de las vacunas contra la COVID-19? En verde, buena, regular, en verde bajo o tierno, como quieran llamarle. Naranja es mala, el otro color morado, como quieran llamar, no puede opinar, y la gris no la conoce. Entonces, si la opinión es buena, vean que aquí vienen los tipos de vacuna. Por ejemplo, la CanSino tiene 52.4, la Pfizer 73.2, es la más alta, la de Pfizer, la Moderna 50.7, la Sputnik 53.1, la CanSino baja ahí, la 30.1, la Johnson & Johnson 30.9, la Sinovac tiene 28.6. Y también aquí hacemos estas referencias que no conoce, pues el 6.8 no conoce la AstraZeneca, ni la Pfizer 5.3, la Moderna 14.1, la Sputnik 10.6. ¿Quiénes piensan que es mala? De la AstraZeneca piensan que el 1% es mala, la Pfizer 2.2, la Moderna 1.5, la Sputnik 5.1. Pero veamos cuál es la que tiene mayor aprobación y la menor aprobación. Creo que la mayor aprobación la tiene la de Pfizer, según una estadística de gráfica de barras, y la que, según es la más mala, veamos que tiene el 5.1, piensan que es la Sputnik. Bien, siguiente pregunta, es análisis. La aprobación del presidente, y repito, estamos hablando ahora en marzo de 2021, y los que desaprueban al presidente. Vean ahí, aprueban la gestión de la pandemia de parte del presidente, de lado, en la primera barra, el 96.8, el 1.4 dice que la desaprueba. ¿Qué opinión buena de López-Gatell? El 91.6 la aprueba, 2.2 no. Opinión mala, López-Gatell, el 1.7 dice que es buena, la 80 dice que la desaprueba. Lo peor de la pandemia ya pasó. Ojo, esto es interesante porque, repito, ustedes tienen su propia opinión, un servidor igual, pudiéramos coincidir, pero vamos a analizar las gráficas. Lo peor de la pandemia ya pasó. Dicen que todos piensan que ya pasó, 55.2. Es interesante este análisis de lo que tenemos en la parte de en medio. Ahí vienen los demás porcentajes también. Hablamos de la opinión de todos, pero también tenemos de la parte de izquierda, que es en verde, y derecha, cómo el presidente ha manejado la pandemia. En este caso, el 69.4 la aprueba, el 36.9 la desaprueba. Siguiente, lo peor de la pandemia está por venir. Dice que todos, el 29.2 opina que está por venir lo peor. En cuanto a esto, la aprobación para Andrés Manuel, el presidente, es 11.4 y el 52.2 la desaprueban. El cubrebocas es necesario, el 75.2 dice o refiere que sí es necesario. Creo que a todos nos consta que eso es más que necesario. Y en cuanto a la aprobación, con el presidente, 64.9 y la desaprobación, 88.5. Es interesante este análisis porque creo que en esto se basa el que podamos continuar con esta pandemia tan terrible y que en cada uno de nosotros esté el que disminuya o que termine lo más pronto posible, obviamente con el apoyo de las vacunas. Y el hecho de cuidarnos nosotros mismos, estamos cuidando a nuestra familia, a nuestros papás, a nuestros abuelos. Basta el que estemos saliendo sin la menor preocupación, sin el debido o la debida precaución, porque después arrepentirse ya de nada sirve. Eso es lo que... Ahora vamos a ver las gráficas circulares. Las gráficas circulares, esto es en relación a las primeras preguntas, solo que aquí se ven mejor. Las primeras eran gráficas en líneas, esas son gráficas circulares o llamadas de pastel, que también más adelante igual vamos a tocar. Pero miren, ¿qué tanto miedo tiene de contagiar usted y su familia? Del lado izquierdo, la primera, del lado izquierdo es en marzo de 2020 y del lado derecho, febrero de 2021. Básicamente son lo mismo, solo que aquí se ve mejor tal vez en la gráfica.
El miedo, dice que muchos tienen mucho miedo, tenían mucho miedo en marzo de 2020, 55.8, ahora tienen mucho miedo, 75.3, es decir, ha incrementado el miedo. ¿Por qué? Seguramente porque, en mi opinión, ya se dieron cuenta que esto es cierto, que es serio y que lo han vivido o que han conocido de algunos parientes, algunos conocidos, vecinos o de la misma familia. Esa es la situación aquí. Bien, siguiente, ¿qué tanto miedo tiene de morir a causa del coronavirus? En marzo de 2020, 35.2 tenían miedo y febrero de 2021, 62, incrementó el miedo. ¿Cree que hay personas infectadas de coronavirus cerca de su entorno o por los lugares donde se mueve, donde usted vive? En marzo de 2020, sí, 13.6. ¿Cuáles son tus resultados, tu desempeño? Creyendo que sí había personas infectadas cerca del lugar donde uno vive o reside, pero en febrero de 2021, 71.6. Repito, seguramente porque ya se enteraron, ya sucedió algo en la familia, creo que a todos, bueno, o a muchos tal vez, ya sucedió algo en nuestras familias, y eso es por eso que ya damos mayor credibilidad, pero también es cierto que mucha gente ya no se cuida, adolescentes, jóvenes, que salen sin la precaución, pensando que el cubrebocas ya es la solución y no es cierto, es una total mentira a mi punto de vista, y son los que están llevando a casa a las familias, a los papás, a los abuelos, a los de mayor edad avanzada, y estos son los que no resisten. ¿Sabe de algún conocido suyo que se haya contagiado? En abril del 2020, el